Adrian Carton de Weird, el soldado que desafiaba a la muerte. Sir Adrian Paul Ghislaine Carton de Weird fue un teniente general en el ejército británico y fue uno de los combatientes más fascinantes en la historia de la guerra. Era el tipo de oficial que siempre lideraba desde el frente y encabezaba la carga llamando a sus hombres a seguirlo. Ese espíritu de lucha resultó en que fuera herido 11 veces, de las cuales 7 fueron bastante graves. Durante sus 34 años de servicio militar y participación en 6 conflictos diferentes, perdió el ojo izquierdo y la mano izquierda, y se ganó el título del soldado más marcado por las batallas en la historia. Adrian Carton de Wyatt era el tipo de hombre que nació para servir en las Fuerzas Armadas. Francamente disfruté la guerra, dijo en una ocasión. Durante su adolescencia, ansiaba la aventura y la emoción, así que en 1899, cuando tenía 19 años, intentó unirse al ejército británico para luchar en la Segunda Guerra de los Bóeres. El ejército no lo aceptó por su edad, así que se alistó bajo el alias de Trooper Carton, diciendo que tenía 25 años. Pelear en una guerra era un sueño hecho realidad para Adrian. Dijo que si el ejército británico no lo hubiera aceptado, se habría unido a los Bóeres en su lugar. Fue en esta guerra donde recibió sus primeras heridas en el estómago y la ingle. El ejército no quería dejarlo seguir luchando, así que lo enviaron de regreso al Reino Unido. La familia de De Weird estaba furiosa con él por dejar sus estudios en Oxford y arriesgar su vida en una aventura tan peligrosa. Sin embargo, al enfrentarse a la determinación de su hijo de forjarse una carrera militar, el padre de Adrian le permitió quedarse en el ejército. El primer destino de De Weird fue en el Segundo Cuerpo Ligero Imperial. En 1901 fue nombrado subteniente en la Cuarta Guardia de Dragones. Hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial, Adrian Carton de Weird sirvió en Sudáfrica e India. Como era belga de nacimiento, en 1907 decidió convertirse en súbdito británico al jurar lealtad al rey Eduardo VII. En 1914, De Weird fue enviado a Somalilandia británica para ayudar a combatir el movimiento derviche local, que estaba dirigido por su líder religioso y militar, Said Muhammad Abdullah Hassan, apodado el Mulá Loco por los británicos. Se habían levantado en masa contra las autoridades británicas en la colonia. Cuando llegó allí, fue asignado al cuerpo de camellos de Somalilandia. Fue aquí donde sufrió su primera herida grave. Durante el ataque al fuerte en Shimber Barris, De Weird recibió disparos en el brazo y en la cara. Esta última herida le costó la pérdida de su ojo izquierdo y un pedazo de su oreja izquierda. Por su valentía durante esta acción, recibió la Orden de Servicio Distinguido. Sin embargo, perder un ojo no lo desanimó. Al contrario, estaba contento de regresar a Europa, donde tendría la oportunidad de pelear en la verdadera guerra. Tan pronto como se recuperó, expresó su deseo de unirse a las tropas británicas en Francia. Tiró el ojo de vidrio que le habían dado y empezó a usar un parche negro en el ojo, una característica que se convertiría en su sello distintivo. En el frente occidental, De Weird comandó 3 batallones de infantería y una brigada. Durante ese periodo, fue herido 7 veces más. En la segunda batalla de Ypres, la metralla del bombardeo de artillería alemana le destrozó la mano izquierda. En el hospital de campaña, De Weird le pidió al médico que le amputara los dedos, pero como el médico se negó a hacerlo, De Weird se arrancó 2 dedos él mismo y los tiró. Las heridas que sufrió ese día hicieron que, de todos modos, le amputaran toda la mano destrozada más tarde ese año. Sin embargo, ni siquiera la pérdida de su mano izquierda le impidió seguir en la guerra. Participó en los intensos combates de las batallas del Somme, Passchendaele, Cambrai y Arras. Le dispararon en el cráneo, en un tobillo, en la cadera, en la pierna y en una oreja. Durante la batalla del Somme, De Weird comandó el 8º batallón del regimiento de Gloucestershire y personalmente lideró a sus hombres en un ataque en el pueblo de La Boisselle. Atacó a los alemanes con granadas usando su único brazo bueno, logrando quitarles los seguros con los dientes y lanzarlas. Tomó el control de otros 3 batallones cuyos comandantes habían muerto, capturó una posición enemiga y la mantuvo contra repetidos contraataques enemigos. Por su valentía demostrada en esta ocasión, De Weird recibió la Cruz Victoria en 1916. En ese momento tenía 36 años. Nunca habló del premio como si fuera suyo. En cambio, le dio el crédito a todos los hombres del 8º Gloucesters. De Weird terminó la campaña con el rango de general de brigada interino. Al final de la guerra, fue enviado a Polonia como parte de la misión militar británica en Polonia.
Su tarea era apoyar a los polacos en sus conflictos de posguerra con los soviéticos, los nacionalistas ucranianos y los lituanos. En una ocasión, en 1920, el tren de observación en el que viajaba fue atacado por un grupo de cosacos. Les devolvió el fuego con su revólver, pero perdió el equilibrio y se cayó del tren. Se volvió a subir rápidamente y continuó disparándoles. Poco a poco, desarrolló una gran empatía hacia el pueblo polaco y su país. Como resultado, decidió pasar más tiempo en este país después de retirarse oficialmente del ejército en diciembre de 1923. Adrián de Wiart sin duda habría pasado el resto de su vida en Polonia si no hubiera sido invadida por los alemanes y los soviéticos en 1939. Por poco evita ser capturado y escapó del país a través de Rumania para ponerse a salvo en Gran Bretaña. Al regresar, de Wiart fue llamado de nuevo por el ejército y se le otorgó su antiguo rango de coronel. En 1940, como comandante de la 61ª División, luchó contra los alemanes en Noruega y se vio obligado a retirarse junto con el resto de la Fuerza Expedicionaria Británica. Luego, en abril de 1941, como general de división interino, fue nombrado jefe de la misión militar británica en Yugoslavia. En su camino a Yugoslavia, el avión de Wiart se estrelló cerca de la costa de Libia controlada por los italianos. Fue rescatado de los restos del accidente, pero terminó en una prisión italiana para oficiales superiores en el Castello di Vincigliata. Durante los 2 años de su encarcelamiento, de Wiart hizo 5 intentos de escape. En una ocasión, logró escapar después de que él y otros 6 oficiales lograron cavar un túnel de 18 metros hacia la libertad. Pasó 8 días deambulando por la zona, disfrazado como un campesino italiano, antes de ser capturado nuevamente. Sus años en cautiverio terminaron en agosto de 1943, cuando el gobierno italiano lo liberó como parte de sus planes secretos para negociar un acuerdo de paz con los aliados. Una vez más, de Wiart estaba de regreso en Gran Bretaña. Su último destino en la guerra fue como representante personal de Winston Churchill en China, con el rango de teniente general interino. Sus informes sobre los acontecimientos y las relaciones en China proporcionaron una valiosa perspectiva al gobierno británico sobre las condiciones en ese país. La misión allí duró 4 años y terminó en 1947. En octubre de ese año, de Wiart finalmente se retiró. De regreso a casa, resultó herido una última vez. En Rangún, mientras bajaba unas escaleras, resbaló, cayó y se rompió varias vértebras. La vida de este extraordinario soldado y aventurero terminó en 1963. En el momento de su muerte, Adrián Paul Ghislain Carton de Wiart tenía 83 años. A lo largo de su vida, se enfrentó a la muerte en numerosas ocasiones, pero nunca rehuyó el peligro. Fue un verdadero ejemplo de un soldado feroz y un gran líder de hombres en el campo de batalla.